Una de las frases que más se escuchan en la iglesia, en las iglesias y aún en las conversaciones entre cristianos es para la gloria de Dios. Nos congregamos los domingos como iglesia para la gloria de Dios. Cantamos juntos alabanzas, obviamente, para la gloria de Dios. Queremos que la predicación de la palabra, Dios en la predicación sea exaltado, solamente Él. Y aún en nuestra vida cotidiana nosotros decimos que toda actividad del creyente debe ser hecha para la gloria de Dios. Y normalmente el texto que se cita más a menudo en ese contexto es 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y yo espero mostrar, van a tener que esperar hasta el final del mensaje, pero yo espero mostrar que ese texto la mayoría de las veces se cita fuera de contexto. Mis hermanos, aunque esta es una frase muy trillada, es una frase muy popular en el pueblo evangélico para la gloria de Dios, yo me temo que en la mente de muchos, más que un principio teológico que domina y gobierna todas las áreas de nuestra vida, esa frase ha venido a ser un eslogan sin sentido. Por la sencilla razón de que no tenemos una idea clara, no tenemos una idea bíblica de lo que es la gloria de Dios en sí misma. En otras palabras, antes de preguntarnos qué significa vivir para la gloria de Dios o qué significa que nosotros debemos glorificar a Dios en todas las cosas, deberíamos tratar de entender primero qué significa el hecho de que Dios es glorioso. ¿Qué significa el hecho de que todo lo que Él hace lo hace para su gloria? Romanos capítulo 11, versículo 36, dice el apóstol Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es el Dios de gloria. Dicen Salmo 7, 24, 8, que nuestro Dios es el Rey de la gloria. Dice en Hechos capítulo 7 versículo 2 que Él es el Dios de gloria. En Efesios capítulo 1 versículo 17 Pablo le llama a Dios el Padre de gloria. Los serafines que están alrededor del trono alabando a Dios en Isaías capítulo 6 versículo 3 dicen que toda la tierra está llena de su gloria. Pero ¿qué significa eso? Y más aún, hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, ¿qué importancia tiene ese tema para nosotros? Esta pregunta es importante porque muchos vienen a la iglesia esperando que el predicador sea relevante. Eso es una palabra clave en el día de hoy. Esperamos que el predicador sea relevante en el sentido de que predique sobre algún tema que supla algunas de las necesidades que yo entiendo que es mi necesidad. Cómo luchar eficazmente contra la ira, cómo vencer el temor, cómo vencer la ansiedad. ¿Cuáles son los principios que pueden ayudarme en mi relación matrimonial o en la crianza de mis hijos o en mi vida laboral? Para muchos esos son los temas relevantes que el predicador debe tocar.
Y aclaro, no es que haya nada de malo en abordar temas como esos desde el púlpito. El problema está en el hecho de que muchos no alcanzan a entender que ellos necesitan escuchar acerca de la gloria de Dios más de lo que necesitan escuchar acerca de cualquier otra cosa. Lo que tú más necesitas en tu vida es oír hablar acerca de la gloria de Dios. Lo que esta iglesia necesita más que nada es escuchar acerca de la gloria de Dios. Mis hermanos, yo creo que la debilidad de la iglesia en sentido general de nuestra generación se debe en gran medida a la débil imagen que tienen de Dios. La imagen de un Dios utilitario. La imagen de una especie de dependiente o de mesero celestial que está allí atento a mis necesidades. Un Dios que muchas veces es más digno de lástima que de adoración. Por otra parte, también estoy convencido que una de las razones por las que hay tantas personas sufriendo crisis de ansiedad, sufriendo crisis de temor, se debe al hecho de que estamos excesivamente centrados en nosotros mismos. Hermanos, yo voy a repetir eso otra vez. Yo estoy convencido de que una de las razones por la que muchas personas están atravesando crisis de ansiedad, crisis de temor, es porque están excesivamente centrados en sí mismos. Y lo triste, mis hermanos, es que muchas iglesias, probablemente sin quererlo, están contribuyendo a agravar ese problema. Las mismas iglesias. Desde los himnos que se cantan hasta los temas que se predican, todo gira en torno al hombre y su experiencia en vez de girar en torno a Dios y su gloria. Estamos demasiado absortos en nuestro estado de ánimo o en los beneficios que el evangelio puede reportarnos a corto plazo. En palabras más sencillas, el cómo me hace sentir esto ha venido a ser más importante que quién es ese Dios al que yo alabo y en el cual confío. ¿Y saben lo que eso produce a la larga? Más egocentrismo, más subjetividad y más personas con problemas emocionales. Nuestro ego es un eje demasiado débil para hacer que toda nuestra vida gire en torno a Él. Nuestro ego es un eje demasiado débil. Y ahora que estamos a punto de celebrar nuestro 40 aniversario como iglesia, es importante recordarnos una vez más quién es ese Dios en el cual hemos creído, quién es ese Dios en el cual confiamos, quién es ese Dios al que nosotros venimos a adorar cada domingo, quién es ese Dios al cual servimos en el resto de la semana. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la gloria de Dios? Bueno, eso es lo primero que yo quiero que veamos en esta mañana, la esencia de la gloria de Dios y cómo se manifiesta esa gloria antes de pasar a considerar lo que implica para nosotros vivir para su gloria. Y yo espero que al final de este mensaje, cuando tú digas la famosa frase para la gloria de Dios, tengas un sentido más claro de lo que estás diciendo. ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, yo debo comenzar diciendo, mis hermanos, que este es un concepto muy difícil de definir de una manera satisfactoria. Es como la palabra belleza. La reconocemos cuando la vemos, pero qué difícil, ¿verdad?, es tratar de entenderla. Piensen por un momento en un atardecer de noviembre. Todo el cielo se tiñe de tonos
anaranjados con algunos listones azules, mientras el sol se va poniendo como una inmensa bola redonda de fuego, y mientras estás extasiado contemplando aquel espectáculo, le dices a una persona que está al lado tuyo viendo lo mismo que tú: ¡wow! ¡Qué atardecer tan hermoso! Bueno, si la persona comparte, aunque sea un poco, de tu sensibilidad artística, él va a entender perfectamente a qué te refieres, porque él está contemplando la misma belleza que tú. Ahora, supongamos por un momento que no es así. Supongamos que esta persona solo parece entender aquello que puede ser expresado con una precisión gramatical de diccionario. De manera que se voltea hacia ti y con absoluta apatía, después que esto ha dicho: ¡wow! ¡Qué atardecer tan hermoso! Él te pregunta: ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Podrías explicarme en una forma más concreta por qué tú piensas que ese atardecer es hermoso? ¿Qué es lo que tú quieres decir exactamente con ese adjetivo que has usado en la oración? Aparte de que acaba de apagar tu generador emocional, esta persona te ha colocado en una posición incómoda, porque no resulta fácil explicar lo que esa hermosura significa para ti. Bueno, mis hermanos, algo similar sucede cuando nosotros decimos que nuestro Dios es un Dios lleno de gloria. Nosotros podemos describirlo hasta cierto punto, porque la Biblia nos da suficiente información acerca de Dios como para saber que Él de verdad es glorioso, pero esa información no será suficiente para aquel que carece de sensibilidad espiritual. Es como el daltónico que está observando el atardecer. No tiene sensibilidad. No obstante, mi trabajo como predicador es ayudarte a entender lo que esto significa por medio de la exposición de las Escrituras, sabiendo de antemano que solo el Espíritu Santo puede sensibilizar tu corazón para que respondas a esa gloria, para que puedas reaccionar a esa gloria de Dios de una forma apropiada. Las palabras que se usan en la Biblia para referirse a la gloria de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significan honor, valor superlativo, riqueza, excelente reputación, magnificencia, esplendor. Todas esas palabras se usan en la Biblia para darnos una idea de lo que significa la gloria de Dios. Ahora, si tú quieres una definición precisa, gramatical, permíteme valerme de una definición de John Piper. Él dice lo siguiente: la gloria de Dios es la belleza y excelencia de sus múltiples perfecciones. La belleza y excelencia de sus múltiples perfecciones. Es un intento de poner en palabras cómo es Dios en su magnificencia y pureza. En Dios, dice Piper, hay una plenitud infinita y desbordante de todo lo que es bueno. De manera que la gloria de Dios es la armonía perfecta de todos sus atributos en un ser infinitamente hermoso y personal. Y todavía me quedé muy corto. Y Piper también. ¿Oyeron esa última frase? La gloria de Dios
es la armonía perfecta de todos sus atributos en un ser infinitamente hermoso y personal. Nuestro Dios no es una fuerza, nuestro Dios no es un algo misterioso, es un ser personal, con intelecto, con voluntad, con emociones, con autoconciencia, que posee un conjunto de atributos, un conjunto de características perfectamente balanceadas entre sí, de manera que Dios es el ser más extraordinario, es el ser más hermoso, es el ser más digno de honor, más digno de admiración, es el ser más atractivo de todo el universo. Y vuelvo y repito, me estoy quedando corto. Mis hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? Bueno, la Biblia dice que Dios es espíritu. Juan 4:24, 4:23. O sea, Él no está sujeto a las limitaciones de la materia como tú y como yo. Y precisamente porque Dios es espíritu, Él es también infinito y autosuficiente. Él no depende de nada ni de nadie para su propia existencia ni para su propio bienestar. Por eso cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente, le dice: yo soy el que soy. ¿Recuerdan al famoso filósofo español José Ortega y Gasset? Yo soy yo y mis circunstancias. Y es verdad, yo traigo conmigo una carga genética, una carga de crianza, una carga hasta del país en el que nací. Yo soy yo y mis circunstancias, pero Dios es quien Él es. Él no depende de nada ni de nadie para ser quien Él es. Él es todopoderoso, dice en Génesis capítulo 17 versículo 1. No hay nada que sea imposible para Él. Él es omnisciente, es decir, que Él posee un conocimiento perfecto de todo lo que es y de todo lo que pudo haber sido. Hebreos capítulo 4 versículo 13. Él es eterno, dice en el Salmo 90 versículos 1 y 2. Nunca tuvo principio, nunca tendrá fin. Él es inmutable, es decir, que Él nunca cambia, Él nunca cambiará. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Hebreos capítulo 13 versículo 8. Nuestro Dios es perfecto en santidad. Isaías capítulo 6 versículo 3. Él es perfecto en justicia. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. Él es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Él es omnipresente, es decir, que su presencia está en todo lugar al mismo tiempo. No es que Dios es tan inmenso que hay un pedazo de Dios por aquí y otro pedazo de Dios por allá. No, es que todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Él es omnipresente. Por eso el salmista dice en el Salmo 139: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde yo podré huir de tu presencia? La palabra hebrea que se traduce en español como presencia significa cara. ¿A dónde me voy a ir de tu cara? Es como que donde quiera que yo me meta, ahí está Dios. Yo no sé si hay una hormiga caminándome por el talón del zapato ahora mismo. Yo solamente sé lo que estoy viendo con mi cara. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios es omnipresente. Él es un Dios sabio. Él es paciente. Él es bueno. Él está lleno de verdad y de fidelidad. Él está lleno de gracia. Él está lleno de misericordia, como nos recuerda el salmista una y otra vez en el Salmo 133. Demos gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Mis hermanos, he ahí algunas de las características que componen esa belleza y excelencia de las múltiples perfecciones de Dios. Se trata de una gloria que Dios tiene en sí mismo, independientemente de que otros puedan apreciarla, independientemente de que otros
se deleiten en ella. Si nadie glorificara a Dios, Dios seguiría siendo igual de glorioso. La gloria de Dios no depende de que otros la vean, la gloria de Dios no depende de que otros la admiren. Él siempre ha sido un Dios magnificente y glorioso, aun cuando nada había sido creado. Sin embargo, en su amor y en su bondad, Dios decidió compartir su gloria con otras criaturas. Yo sé que esta frase que voy a decir ahora puede sonar horrible a los oídos de los incrédulos que están entre nosotros, porque el incrédulo se resiste a lo que yo voy a decir ahora. Pero lo que estoy diciendo es que Dios ha decidido permitir que otros puedan experimentar el gozo y el deleite que Él tiene en la contemplación de sí mismo. Dios quiere que tú y yo podamos experimentar el deleite que eternamente Él ha experimentado en la contemplación de sí mismo. Dios se deleita contemplando al Hijo, el Hijo se deleita contemplando al Padre, el Padre y el Hijo se deleitan contemplando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se deleita contemplando al Padre y al Hijo. Dios no necesita nada para su propio deleite porque se tiene a sí mismo. Y Él quiere compartir esa gloria, Él quiere que tú y yo podamos experimentar ese mismo deleite. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la manifestación de la gloria de Dios, aunque sería más correcto decir las manifestaciones de la gloria de Dios. Parte de esa gloria intrínseca, y niños, cuando digo intrínseca me refiero a algo que Él tiene en Él mismo. Parte de esa gloria intrínseca que solo era visible para Dios, Él la hizo visible. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, a través de la creación. A través de la creación. Todo lo creado lleva impreso el sello del poder y la sabiduría de Dios. Y así se muestra su gloria. Dice el salmista en el Salmo 19:1, los cielos cuentan, los cielos proclaman la gloria de Dios. Si tú ves la creación sin prejuicio, tú vas a llegar a la conclusión de que el que la hizo tiene que ser un ser inteligente, tiene que ser un ser lleno de sabiduría, tiene que ser un ser todopoderoso. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Uno de los argumentos que el apóstol Pablo trae en Romanos capítulo 1 contra aquellos que se resisten a postrarse ante Dios y darle gracias es que desde la creación del mundo sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Ahí está la creación, la gloria invisible se ha hecho visible a través de lo creado. Ahora, de manera más particular, la gloria de Dios se hace visible en los seres humanos que Él creó a su imagen y semejanza. Mis hermanos, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para que podamos hacer visible la gloria de Dios. Ambas ideas, imagen y gloria, están conectadas en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 7, Pablo dice que el hombre es imagen y gloria de Dios. Imagen y gloria de Dios. De la misma manera, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo habla de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? Imagen y gloria. Fuimos creados a imagen de Dios para reflejar, aunque en una forma muy tenue, la gloria de Dios. Es por eso que en el Salmo 8 David comienza exaltando a Dios sobre todo lo creado. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Pero ¿qué hace David inmediatamente después? Hablar de los privilegios que Dios ha dado al hombre
hecho un poco menor que los ángeles, pero al mismo tiempo coronado de gloria y de majestad, dice David. El hombre fue coronado de gloria. De manera que el hombre fue creado a imagen de Dios para glorificar a Dios. ¿Y cómo se suponía que el hombre iba a poder glorificar a Dios? Bueno, mostrando a través de su personalidad algunos aspectos del carácter de Dios. Hay ciertas cosas en las que nos parecemos a Dios. Nosotros tenemos intelecto, nosotros tenemos voluntad, nosotros tenemos emociones, nosotros podemos ser moralmente responsables. Pero por otro lado, nosotros debíamos exaltar a Dios a través de nuestros labios. Nosotros debíamos alabar a Dios. En tercer lugar, nosotros debíamos ejercer dominio en su nombre sobre todo lo creado. ¿Para qué? Para que Dios fuera reconocido, para que las excelencias de Dios puedan ser vistas a través de nuestras obras. Eso era lo que estábamos supuestos a hacer conforme al diseño original de Dios. Dar a conocer la grandeza de Dios a través de nuestras obras y a través de nuestras palabras. Pero todos sabemos que lamentablemente el hombre se convirtió en un ladrón de gloria. Tú y yo somos ladrones de gloria. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. En vez de procurar la exaltación de Dios, el hombre decidió exaltarse a sí mismo. El hombre decidió independizarse de Dios para hacerse un nombre, para hacerse una reputación por sí mismo. ¿Cuánto se llena, verdad, el hombre cuando dice: eso fue lo que yo logré con el fruto de mi trabajo? Es mi gloria. Mis hermanos, esa es la gran desgracia de la raza humana. El hombre ha dejado de admirar y deleitarse en aquel que es realmente admirable y deleitoso, para hacer de sí mismo una criatura débil, imperfecta, pecadora, el objeto de su adoración. Seréis como Dios. ¿Recuerdan a Satanás en el huerto del Edén? Seréis como Dios. Ahora, en vez de dejar al hombre perdido en su narcisismo y en su egolatría, Dios decidió salvarlo. Y esa es la historia que nosotros encontramos en las páginas de las Escrituras. Y van a ver en un momento cómo todo eso se conecta con la gloria de Dios. La historia de la Biblia es la historia de un Dios que decidió pagar un precio sumamente alto para redimir al hombre de su pecado y transformarlo de tal manera que podamos funcionar de nuevo conforme al propósito original para el cual fuimos creados. Fue en el desarrollo de ese plan que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, a través del cual formó un pueblo, Israel, que eventualmente sería esclavizado durante 400 años en Egipto. Pero Dios libera al pueblo de una manera sorprendente. Dios manifestó su gloria en la liberación del pueblo de Israel. Recuerden eso. Dios manifestó su gloria en la liberación del pueblo de Israel a través de las plagas, y a partir de ese momento Dios comenzó a manifestar su gloria en una forma física, en una forma visible, a través de una inmensa y en cierto modo aterradora columna de nube y de fuego. Dice en Éxodo capítulo 13, versículo 21, que cuando el pueblo de Israel iba cruzando el Mar Rojo y el ejército de Faraón venía detrás persiguiéndole, dice que el Señor iba delante de ellos. De día en una columna de nube, el Señor iba delante de ellos. No fue que le envió una nube que no tiene nada que ver con él. No. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlo, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Unos capítulos más adelante, Éxodo capítulo 16, versículo 10,
se nos dice explícitamente que esta columna de nube era una manifestación visible de la gloria de Dios. Era una columna de nube que protegía al pueblo de Israel, pero que al mismo tiempo resultaba sumamente intimidante. Recuerden eso, era para protección del pueblo, pero al mismo tiempo resultaba muy intimidante, a tal punto que cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí en esa nube para darle la ley al pueblo a través de Moisés, dice en Éxodo capítulo 20 versículo 21 que el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. El pueblo se mantuvo a distancia. Los israelitas estaban conscientes de la protección que significaba para ellos contar con la presencia de Dios en esa columna de nube, pero al mismo tiempo estaban conscientes del problema que representaba su pecaminosidad ante la presencia de un Dios gloriosamente santo. Piensen por un momento en el sol. El sol es nuestra fuente de luz y de vida, ¿verdad? Es decir, que sin el sol la vida no sería viable en el planeta Tierra. Sin embargo, nadie puede acercarse al sol porque sería deshecho. Una fuente de vida y una fuente de luz siempre que se mantenga en la distancia correcta. Bueno, de la misma manera debemos pensar en la gloria de Dios. Es imposible para criaturas pecadoras como nosotros tener contacto con esa gloria directamente sin que seamos destruidos debido a la santidad y la justicia de Dios. Queremos estar cerca de Dios, no podemos estar cerca de Dios. ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, mis hermanos, es la solución de ese dilema, es en la solución de ese dilema donde se hace visible el rayo más potente de la gloria de Dios. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 33. El pueblo de Israel ha pecado gravemente contra Dios al hacerse un becerro de oro para adorarle mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley. En ese contexto Dios le dice a Moisés que él no podrá mantener su presencia en medio del pueblo porque ellos eran un pueblo duro de cerviz. Moisés intercede en oración, Dios promete seguir guiándolos hasta Canaán, y es entonces cuando Moisés le pide a Dios algo que en ese contexto parece insólito. Versículo 18. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Mis hermanos, esta petición es sorprendente. Tomen en cuenta las experiencias que Moisés había tenido previamente en la presencia de Dios. Yo no voy a buscar el texto, porque no puedo ahora, pero cuando lleguen a sus casas, lean Éxodo capítulo 24, versículos 15 al 18. Moisés tuvo experiencias extraordinarias en la presencia de Dios, pero él quiere más. Él quiere más. Él quiere una revelación más completa de la gloria de Dios. Y uno casi se queda en suspenso esperando el castigo de Dios por la osadía de Moisés. Pero en vez de reprenderlo, escuchen la respuesta de Dios, versículo 19. Y él respondió:
yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, no puedes ver mi gloria tal cual es, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Y esto obviamente es un lenguaje antropomórfico. Dios nos habla en un lenguaje que nosotros podamos entender. Dios no tiene cuerpo, pero está diciendo, tú vas a ver mi gloria de una manera parcial, pero no se verá mi rostro. Dios pone a Moisés en una peña, y luego dice en el capítulo 34, versículo 6: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Recuerden, Moisés le pidió a Dios, muéstrame tu gloria. La columna de nube y de fuego era una manifestación gloriosa de la gloria de Dios, pero la gloria de Dios solo se entiende a través de palabras. A menos que Dios con palabras nos diga cómo es Él, nosotros no podemos tener una idea muy clara de su gloria. Así que aquí la respuesta de Dios a la petición de Moisés. Versículo 6: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Mis hermanos, yo espero que ustedes hayan captado el problema que se plantea en este texto. La tensión de la que hablábamos hace un momento. Dios, muéstrame tu gloria. Yo voy a decirte cómo yo soy, y al decirte en palabras cómo yo soy, tú, Moisés, verás mi gloria. Y al hacerlo, Dios se presenta a sí mismo como aquel que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que al mismo tiempo no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo se pueden conjugar ambas cosas en la misma declaración? Dios pudo haber dicho a Moisés muchas otras cosas para mostrarle su gloria, pero él decide mostrarle su gloria a Moisés, haciéndole ver esa tensión entre su justicia inflexible y su amor inmensurable, que lo lleva a perdonar al culpable. Su justicia es inflexible, Él no puede dejar el pecado sin castigo, pero Él es el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Cómo resuelve Dios ese dilema? Mis hermanos, en esa solución es donde se manifiesta el rayo más potente de la gloria de Dios, a través de un Salvador que recibe sobre sí el castigo del culpable, para que Dios pueda perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado sin pasar por alto su justicia. Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, es el rayo más potente de la gloria de Dios. Mis hermanos, esa columna de nube y de fuego iba a hacerse visible en la historia de Israel. ¿Recuerdan tanto en el tabernáculo como en el templo? Pero Dios quería hacerle ver a su pueblo que ellos debían esperar en el futuro una manifestación de su gloria infinitamente más impresionante. Escuchen esta profecía, me encanta esta profecía de Isaías capítulo 4. Aquel día el renuevo del Señor será hermoso,
y lleno de gloria. Y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Versículo 4. Cuando el Señor haya lavado las inmundicias de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén, purificación, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda gloria habrá un dosel, será un convertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. El renuevo vendrá y será esa columna de nube y de fuego encarnada. Eso es lo que está diciendo Isaías. La gloria de Dios se iba a encarnar en un hombre. La gloria de Dios se iba a encarnar, como dice más adelante en el capítulo 11, versículo 1, en un descendiente de David, quien habría de ser la manifestación definitiva de la gloria de Dios, porque Él no es otro que Dios hecho hombre. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice Juan 1:1, y el verbo se hizo carne. Era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra griega allí, muchos de ustedes lo saben, es la palabra, no se puede traducir correctamente al español, pero es el verbo tabernacular. Él tabernaculó entre nosotros. Él puso su tabernáculo en su cuerpo. Jesucristo es el tabernáculo. Jesucristo es el templo, pero más grande que el templo y más grande que el tabernáculo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es esa columna de nube y de fuego encarnada. Él es la gloria de Dios encarnada. Por eso es que Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 8 se refiere a Jesús como el Señor de gloria. Si ellos hubieran sabido, dice Pablo, quién era quien estaban crucificando, no habrían crucificado al Señor de gloria. Santiago se refiere a Él, Santiago 2:1, como nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y el autor de la carta a los Hebreos se refiere a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. En Él se conjugan perfectamente esa belleza y excelencia de las múltiples perfecciones de Dios que mencionábamos al principio, porque Él es Dios. Ahora, lo sorprendente es que ese a quien la Biblia señala como el Señor de gloria vino a morir en humillación en la cruz del Calvario. Ese es el rayo más potente de la gloria de Dios. Cristo como hombre, muriendo en la cruz, porque es allí donde brillan como en ningún otro lugar aquellos que hacen de nuestro Dios un ser únicamente único. Al resolver ese dilema entre la justicia inflexible de Dios y su amor perdonador en la cruz del Calvario, nosotros vemos un despliegue impresionante de la justicia y de la santidad de Dios, pero al mismo tiempo de su sabiduría. ¿A quién se le habría ocurrido un plan de salvación semejante? Dios tiene que castigar al pecador, pero ese castigo tiene que ser infligido sobre alguien que sea perfectamente santo y que sea infinitamente valioso. Y el único que es perfectamente santo e infinitamente valioso es Dios mismo. Por eso Dios se hizo hombre. ¿A quién se le hubiera ocurrido semejante plan de salvación?
Nosotros vemos la sabiduría de Dios en la cruz. Nosotros vemos la santidad y la justicia de Dios en la cruz. Nosotros vemos el amor, la bondad, la misericordia y la compasión de Dios en la cruz. Es en la cruz, mis hermanos, donde la justicia y la bondad de Dios se besaron. En la cruz del Calvario. Y es contemplando esa gloria del Cristo que murió y resucitó que nosotros somos transformados de gloria en gloria, como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, un texto que veremos, si el Señor lo permite, la semana que viene. Dios se ha glorificado a sí mismo en la cruz del Calvario, salvando a pecadores ególatras, salvando a pecadores narcisistas, únicamente por gracia, únicamente por fe, únicamente por Cristo, para que podamos vivir para su gloria. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, que veremos más brevemente. Ya hemos visto la esencia de la gloria de Dios, ya hemos visto la manifestación de esa gloria. Veamos ahora finalmente qué significa vivir y hacer todas las cosas para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios? No olviden, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él, por lo tanto, sea la gloria. Bueno, hay al menos 3 cosas en el Nuevo Testamento con respecto a este tema. La primera es que nosotros glorificamos a Dios al creer en Dios. Nosotros glorificamos a Dios al creer en Dios. Mis hermanos, nuestra fe en las promesas de Dios glorifica a Dios, porque esa fe proclama que Él es un Dios veraz, porque esa fe proclama que Él es un Dios confiable, porque esa fe proclama que nuestro Dios es fiel. Vayan conmigo a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 es el capítulo donde se nos dice que Abraham fue justificado por medio de la fe. Pero ahora escuchen lo que dice en el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Oh, mis hermanos, cuando nosotros estamos en medio de las pruebas, cuando nosotros estamos en medio de las tribulaciones, y nosotros podemos decir: estoy casi destruido, pero yo confío en mi Dios. Yo sé que Él es bueno, yo sé que para siempre es su misericordia, yo sé que siempre Él será fiel a sus promesas, y Él ha prometido que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que le aman, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Mis hermanos, nuestra fe en Dios glorifica a Dios. Pero en segundo lugar, los cristianos glorificamos a Dios al adorarle. Glorificamos a Dios al adorarle. Y al hablar de adoración, hay personas que dicen: bueno, yo adoro a Dios los 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo lo que yo hago es un acto de adoración. No, yo me estoy refiriendo a cosas específicas que nosotros hacemos para adorar a Dios. Es el hecho de enfocar nuestra mente y nuestro corazón en la grandeza de nuestro Dios, recibiendo su palabra y respondiendo adecuadamente a ella en oración y en alabanza. Ya sea que lo hagamos solos en nuestra casa como individuos, ya sea que lo hagamos con nuestra familia, pero especialmente cuando nos congregamos como iglesia para adorarle corporativamente en el día del Señor. En el día de ayer recibí un mensaje en mi celular de mi compañía telefónica, y el mensaje decía algo como esto. No voy a hacer ahora una propaganda gratis. La compañía tal te invita a disfrutar
la ceremonia de exaltación al salón de la fama de una de nuestras glorias. Y yo me quedé mirando el celular y dije, wow, eso es lo que yo voy a predicar mañana. Te invitamos a disfrutar la exaltación al salón de la fama de una de nuestras glorias. Yo pensé, eso es exactamente lo que nosotros hacemos cada semana. Nosotros fuimos creados para disfrutar a Dios, celebrando la exaltación de la fama del único que realmente tiene gloria. Mis hermanos, cuando nos congregamos como iglesia para adorar a Dios, no solo estamos experimentando un preámbulo de lo que nosotros vamos a hacer en la eternidad, nos estamos uniendo en espíritu a todo el cuerpo de Cristo en el mundo entero. Nos estamos uniendo a los creyentes que ya partieron y están en la presencia del Señor, y a todos los ángeles creados por Dios que exaltan su gloria. Esa es la visión que nosotros debemos tener cada vez que nosotros venimos cada domingo a congregarnos como iglesia. Es la visión que Juan nos revela en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Eso es lo que nosotros venimos a hacer cada semana. Venimos a exaltar con nuestros labios a aquel que merece gloria, porque ese Dios de gloria se hace presente en medio de su pueblo cuando nos congregamos para adorarle. Pero en tercer y último lugar, sí debemos glorificar a Dios en todo cuanto hacemos, especialmente en nuestro servicio a otros para la edificación de la iglesia y la salvación de los perdidos. Y es aquí donde entra en juego el conocidísimo pasaje de 1 Corintios 10. Vamos allá, por favor. 1 Corintios capítulo 10, que dice Pablo en el versículo 31: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿cómo se hace eso? ¿Qué significa comer y beber? Para la gloria de Dios. Si tú estudias el texto en su contexto, te vas a dar cuenta que Pablo está hablando aquí de la libertad cristiana. Pablo está hablando aquí de hermanos que no tenían problemas en comer carne sacrificada a los ídolos, a pesar de que eso era un tropiezo para otros. Noten lo que dice el versículo 24: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comer para la gloria de Dios o hacer cualquier cosa para la gloria de Dios, mi hermano amado, es que a la hora de tú actuar, a la hora de tú tomar una decisión en tu vida, vas a pensar en cómo eso va a impactar el reino de Dios. Vas a impactar cómo eso puede impactar la vida de hermanos que son más débiles que tú. Versículo 25: sí, comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Pero si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se ponga delante sin preguntar nada. Pero si alguien os dice: eso ha sido sacrificado a los ídolos, ¿qué dice Pablo? No lo comas. No lo comas, no por la conciencia tuya, porque tú eres lo suficientemente fuerte como para saber que un ídolo no es nada en el mundo. Pero al tú comer de esa carne sacrificada a los ídolos delante de un hermano de débil conciencia, puedes llevarlo a él a pecar. Es en ese sentido, mi hermano y mi hermana, que la Biblia dice: todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo tomando en cuenta la edificación de la iglesia. Hacedlo todo tomando en cuenta la salvación de los perdidos. Versículo 32: no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios.
así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Mi hermano, ¿cuál es el rayo más potente de la gloria de Dios? La obra de salvación que Dios hizo a nuestro favor en Cristo. ¿Cómo deberías tú vivir? ¿Cómo deberían ser tus decisiones a la luz del hecho de que tú fuiste redimido para darle gloria a Dios? Es de eso que Pablo está hablando aquí. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no tengo el tiempo para buscar Romanos capítulo 15, versículos 1 al 7, pero dice allí, Cristo mismo no se agradó a sí mismo. ¿Saben por qué? Porque Él vino a glorificar a Dios. Oh, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a vivir realmente para la gloria de Dios. En cada decisión que tomamos, en cada cosa que decimos, mi hermana, en la ropa que te pones. Es que tú no puedes ser tropiezo. Es que no es un asunto de tu libertad. No es tu libertad. Es la gloria de Cristo la que está en juego. En todo lo que tú haces, en todo lo que hablas, en los lugares que visitas. Es hacerlo todo para que la fama de Dios, la excelencia de Dios, los atributos de Dios, el carácter de Dios pueda ser visible en nuestras vidas. Y si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, yo le ruego al Señor que te ayude a ver tu pecado bajo la luz intensa de su gloria, para que puedas ver la necesidad urgente que tú tienes de un Salvador. Mi amigo, el pecado es tan horrible como es, porque es un intento de echar por tierra la gloria de Dios. Todos pecamos y nos quedamos cortos de alcanzar la gloria de Dios. Es así como Pablo define el pecado. No se trata primordialmente de un mal social. El pecado es por encima de todo un intento de golpe de estado. Es un intento de destronar a Dios. Es un intento de robarle su soberanía. La buena noticia es que ese Dios perfecto en justicia y santidad, y contra el cual tú has pecado tan gravemente, se ha hecho accesible a los hombres a través de su Hijo. Es teniendo como telón de fondo la negrura de nuestro pecado que el diamante del Evangelio brilla en todo su esplendor. Hay salvación en Cristo para todo aquel que se arrepiente y cree, para todo aquel que confía plenamente en la muerte de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Solo así podremos ser restaurados para cumplir el propósito original para el cual fuimos creados: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí,